Hoy es miércoles 14 de abril de 2021. Esta es la clase de Física 482, Termodinámica y Mecánica Estadística 2, que se sirve en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Vamos a ver hoy el caso de las propiedades termodinámicas en el caso de la degeneración fuerte. Vamos a ver fermiones y bosones, pero nos enfocaremos primero en los fermiones. Vamos a ver qué pasa a temperaturas muy bajas, o sea, cuando la temperatura T tiende a cero. Es prácticamente, tiende a cero, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa con los números de ocupación medios. En estadística de Fermi-Dirac, NK es 1 entre la exponencial beta menos GK mu más 1. Entonces ahí tenemos diferentes situaciones dependiendo de cuál sea el valor relativo del potencial químico y de la energía del nivel. Fíjense que cuando T tiende a cero, beta tiende a más infinito. Entonces el límite va a depender si la resta EK menos mu es cero, positiva o negativa. Si E menos mu es negativa, entonces tengo un E a la menos infinito acá, lo cual tiende a cero. Y entonces esta razón tiende a 1. O sea que el número medio de ocupación es 1. Si E menos mu es igual a 0, entonces aquí tengo E a la 0, aquí tengo E a la 1, E a la 0 que es 1, 1 más 1 es 2, y el número de ocupación es un medio. Entonces a una energía E igual a mu, el número medio de ocupación es un medio. Acuérdense que esto es proporcional a la probabilidad de que los estados sean ocupados, este número de ocupación. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es que a una energía típica E igual al potencial químico, la energía, el número medio de ocupación es un medio. Pero si es menor que mu, entonces es mayor que 0, perdón. Entonces aquí tengo E a la más infinito y 1 entre infinito es 0, o sea que el número de ocupación medio es 0. Entonces miren que hay aquí un cambio brusco. Pasa de repente de 1 a 0 en un valor de transición E igual al potencial químico. A esa energía E donde la energía es igual al potencial químico se le llama energía de Fermi y es una energía característica. Entonces la distribución de Fermi-Dirac da que el número medio da 1 por arriba del valor característico, que es la energía de Fermi. Da 0 por abajo de la energía de Fermi. Entonces hay un cambio brusco. Miren que el valor de la energía de Fermi se da exactamente cuando la distribución es 0.5. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? O sea, aquí tenemos niveles ocupados y aquí tenemos niveles desocupados, porque no hay N, ¿verdad? Acá. Y aquí tenemos los niveles ocupados. Entonces, la probabilidad de que se ocupen los niveles arriba de la energía de Fermi, abajo de la energía de Fermi es 1, pero de que se ocupen los niveles debajo de la energía de Fermi es 0. O sea que a temperatura 0 tenemos como una grada, donde tenemos ocupación de los niveles arriba, ocupación absoluta, y ningún nivel abajo de la energía de Fermi ocupado. Entonces, esa es una transición brusca, ¿verdad? Prácticamente lo que ocurre a la energía de Fermi. Acuérdense que eso está ocurriendo ¿a qué temperatura? Está ocurriendo a temperatura 0, ¿verdad? Está ocurriendo a temperatura 0. Entonces, esa situación que está ocurriendo a temperatura 0, pues, en alguna medida, pues, se va a modificar. Pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
¿Qué es lo que ocurre entonces a temperatura cero? Se da un valor característico para la energía en la cual ocurre una transición de todos los niveles arriba de esa energía ocupados, abajo de esa energía ocupados y todos los niveles arriba de esa energía desocupados. Al conjunto de esos niveles que están ocupados se le conoce como la esfera de Fermi, ¿verdad? Y, ¿verdad? Al conjunto de esos niveles ocupados se le llama mar o esfera de Fermi, ¿verdad? A ese conjunto de niveles que están ocupados. Las propiedades termodinámicas se podrían obtener pues con estas relaciones, n igual a la suma sobre i de ni promedio. Esto sería el número promedio total de partículas. U sería la suma de i igual 1 hasta n del promedio del número de ocupación por EI. Y P por B 2/3 de U. Estamos a temperatura baja, ¿verdad? Por eso ocurre así. Bien, queremos calcular el número de partículas por unidad de volumen con energía entre E y E más de E. O sea, queremos calcular este N que está aquí. Este N que está aquí. Entonces, bueno, voy a proceder de esta manera. Voy a utilizar, bueno, no por unidad de volumen. Quiero calcular el número de partículas total. Quitémosle eso por unidad de volumen acá. Quiero calcular primero el número de partículas total. Entonces, bien, vamos a utilizar la hipótesis del espectro denso. ¿Se acuerdan de la hipótesis del espectro denso que vimos antes, que nos permitió usar aquella esfera que contenía los estados de partícula libre? Nosotros teníamos que W, ¿verdad?, que era el número de estados con energía entre E y E más DDE, era 2pi por el volumen H cubo por 2m a la 3 medios por la energía a la 1 medio. Acuérdense que en la hipótesis del espectro denso nosotros pasamos de una distribución continua a una distribución discreta. Este B aparecía aquí porque en la fórmula aparecía la longitud de la caja al cubo. Este sería el número de partículas por unidad de energía entre E y E más DDE. O sea, sería el número de partículas con el número de estados, perdón. El número de estados con energía entre E y E más DDE. Sería el número de estados que habría en una esfera de espesor DDE. Ok, entonces ahora si yo quiero calcular este número de partículas con energía entre E y E más DDE, le voy a llamar a eso NE por DDE. Y eso entonces va a ser proporcional, bueno, al número de este es el número de partículas, este es el número de estados, ¿verdad? Esto está malo, este es el número de estados. Y lógicamente proporcional también a la probabilidad de ocupación de los estados. Proporcional a la probabilidad de ocupación de los estados, que le vamos a llamar FDE. Esta FDE fue la que ya calculamos antes, que era la densidad de probabilidad de estados. ¿Por qué? Porque pues se va a dar las dos cosas, ¿verdad? Va a haber una dependencia del número. Mientras más probabilidad hay de que se ocupe un estado, pues entonces más partículas van a haber. Y también va a ser entonces proporcional a la densidad de estados, o sea, al número de estados por unidad de volumen, o energía entre E y E más DDE. Entonces escribimos esto como WDE por FDE de E. Y eso sería el número de partículas con energía entre E y E más DDE. Entonces, el número medio va a ser entonces la integral de SNE de DE desde 0 hasta infinito. O sea, ya no sobre el cascarón, sino que sobre todo el espacio, sobre todas las posibles microestados que existen. Entonces, si sustituyo acá, el número n va a ser el integral de 0 a infinito. Vamos a sustituir lo que era n de e, que era entonces w de e, que ya la habíamos obtenido antes, que era 2pi entre h cubo, b por 2m a la 3 medios, por e a la 1 medio, por lo que es ahora la densidad de estados. Entonces, la f de e, que es e menos EF sobre KT más 1.
Es para Fermi, la que se utiliza aquí es la F para Fermi, que dedujimos antes. Miren que en vez de poner el potencial químico, aquí le puse yo la energía de Fermi, ¿verdad? Le puse la energía de Fermi de una sola vez. Si quieren ustedes, pues lo dejan como potencial químico. Como ya sabemos que está a temperatura cero, el potencial químico corresponde a la energía de Fermi. Lo que queremos calcular es a temperatura cero, entonces va a corresponder a la energía de Fermi. Entonces lo dejamos ahí ya con energía de Fermi. Bien, entonces esta integral es de 0 a infinito. Pero esta función varía. Esta función es una función de salto, esta f. Esta f de e, porque esta f de e en cierto modo es la n de e, es la n de e. Es la, ¿verdad? Es la n de e, la distribución del número de partículas. Entonces, esta función de distribución, que es la n de e, entonces tiene valores, o sea que es f de e, tiene valores tal que si es menor que la energía de Fermi, f de e vale 1. Y si es mayor que la energía de Fermi, vale 0, a temperatura 0. Por lo tanto, esta integral la voy a romper en dos partes. La voy a romper en una parte que es la integral de 0 hasta la energía de Fermi y la restante que es la integral de la energía de Fermi hasta infinito. Pero el segundo término, que es la integral de la energía de Fermi hasta infinito, es 0, porque esta función de distribución vale realmente 0 ahí. Entonces, no va no va esa parte de la suma. Solamente queda la función de distribución esta que vale 1 a temperatura 0 para valores de la energía menores que la energía de Fermi. Quiere decir que esta integral entonces queda nada más como 2pi, 2m a la 3 medios entre h cubo por b, por el integral de 0 hasta la energía de Fermi por e a la 1 medio de dE. O sea que este n promedio va a ser la integral de e a la 1 medio es e a la 1 medio más 1, ¿verdad? Es 3 medios, entonces va a ser 2 tercios por e a la 3 medios valuada en la energía de Fermi, y entonces nos queda este valor que está aquí. Nos queda este valor que está aquí para la N0. ¿Ok? Para la N0. En un volumen B, tenemos esto entonces acá, ¿verdad? Ese es lo mismo. Aquí escribí lo mismo. Bien. Una cuestión importante, y es que aquí he agregado este factor acá G. Un factor G. Ese factor G no lo he tomado en cuenta, pero lo estoy poniendo ad hoc. Acuérdense que para cada estado de partícula libre hay posibles estados de multiplicidad de spin. ¿Cuántos son en el caso de los fermiones? Son 2, o sea que G vale 2. Lo estoy dejando como G ahí para que quede para cualquier situación general que se va a dar después. En el caso particular de los fermiones, esa G vale 2. Porque ustedes tienen 2 estados de spin, uno para arriba y uno para abajo, por cada nivel de partícula libre en una caja. Por cada estado de una caja tienen 2 posibles estados de spin. Entonces hay que meter los posibles estados de spin también en la multiplicidad. Entonces se escribe esa G de manera ad hoc ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? De máster arriba es delta, es B, ¿verdad? Eso Acá que parece lambda, que parece nábula, así. es B, papá. Esto que está acá es B. Mire, esto que está acá es B. ¿Ok? Es el mismo Sí, volumen. gracias. Sí. Ok. Una Entonces, cosita, dígame. solo ver la integral arriba. A ver. Acá no quedaba, cuando la evalúa, no queda, debe para abajo un poquito. Ah, usted dice la evalúa en 0. Sí, pero no, o sea, de 1 medio no sale a 3 medios aquí, elevada a 3 medios, no. Porque estoy, Ah, tiene razón.
Usted tiene razón, hay que arreglar eso. Tiene que ser a la 3 medios, ¿verdad? Aquí. Sí, es a la 3 medios. ¿Ok? Ok. Sí. Si nosotros dividimos por unidad de volumen, ahí está correcta, mire. Si dividimos, bueno, introduje el factor G, ¿verdad? Si dividimos por unidad de volumen, entonces, bueno, primero antes que eso, nosotros vamos a despejar, ¿va? Si despejamos la energía de Fermi aquí, lo que va a quedar es el término a la 2/3. Aquí está correcto, mire. Era 3 medios, como usted bien dijo ahí. Y entonces la energía de Fermi la puedo escribir de esta manera. Donde N, ahí hice una sustitución, puse N como N0 entre el volumen, o sea, número de partículas por unidad de volumen. Esta N sería el número de partículas por unidad de volumen. Por ejemplo, en un metal sería aquellos electrones libres por unidad de volumen, los electrones libres que son los electrones de conducción, ¿verdad? Entonces eso sería el número de partículas por unidad de volumen, número de fermiones o de electrones por unidad de volumen. Y entonces esta sería la energía de Fermi. Observen que la energía de Fermi no depende de la temperatura. O sea, a cualquier temperatura la energía de Fermi va a ser la misma. ¿Ok? Va a ser la misma. Voy a poner en la tarea 3 que prueben que la energía promedio de un electrón libre es, o sea, la energía promedio total. La energía promedio total es la energía promedio, no de un electrón libre. Es de todo el sistema, de todo el mar de electrones. Que la energía promedio es 3/5 de la energía de Fermi. ¿Ok? Para hacer eso, ustedes van a utilizar el cálculo. E promedio, o sea, U va a ser el integral de 0 a infinito de E por F de E por G de E de E. ¿Ok? Ya conocen G de E. Esta G de E sería, perdón, W de E, ¿verdad? Entonces, eso les va a permitir calcular la energía promedio. Eso se lo voy a dejar de tarea. Solo déjenme ver, no estoy seguro, no voy a borrar esto todavía. Yo se lo voy a escribir correctamente en la tarea. Es que no estoy seguro si esta es la total o por electrón libre. Yo voy a chequear eso. Ok, yo se los corrijo en la tarea con lo que es. Y que también prueben que la presión P sub 0 termodinámica es 1/5 de 3 entre 4 pi g, 2/3 h cuadrado sobre m, n a la 5 tercios. Esto no debe ser complicado porque ustedes ya calculando la U y teniendo N0, solo con la U es suficiente, ya se dan cuenta de que con esta relación pueden encontrar la presión, ¿verdad? Termodinámica. Entonces lo que tienen que hacer es el cálculo de la U nada más, porque el de la presión ya sale automáticamente. O sea, es un problema de 2 pasos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Porque voy a dar un paso adelante ahorita. Ok, vimos a temperatura 0, ¿verdad? Ahora voy a aumentar un poquito la temperatura. Lo vamos a ver a temperatura finita. Lo que ocurre es que arriba de 0K la transición se suaviza. Y algunos de los electrones salen del mar de Fermi y pasan a ocupar los niveles altos, o sea, pasan a ocupar los niveles que están por arriba de la energía de Fermi. Entonces, esta transición ya no es así tan brusca, sino que van ocurriendo, como pueden ver aquí, esta área va haciéndose más pequeña por este factor
y aquí se va haciendo más grande esta área. O sea que comienzan a ver ya, comienzan a ocuparse niveles arriba de el nivel de Fermi, de energía de Fermi, a expensas de que se vayan despoblando niveles que están por abajo del nivel de energía de Fermi. Entonces, esta curva es lo que yo menciono, que es una curva que se suaviza a medida que aumentamos la temperatura. Como la energía de Fermi no depende de la temperatura, la curva de una distribución en la energía de Fermi asume el mismo valor que en T igual a 0, o sea, su valor es un medio. Eso es importante que lo tomamos en cuenta. Por eso es que yo de aquí dejé 0.5, ¿verdad? En el valor de la energía de Fermi. Entonces, vamos a ver si podemos analizar un poquito cómo se suaviza esa curva. Como estamos todavía cerca de 0, podemos hacer un desarrollo alrededor de la energía de Fermi o del potencial químico, ¿verdad? Entonces, ¿de quién? Pues de NDE. Entonces, NDE va a ser aproximadamente su valor en el potencial químico, o sea, en energía de Fermi, más su derivada respecto a E en el valuada en el potencial químico, por E menos el potencial químico. Entonces, esta N sabemos que es un medio, independientemente de la temperatura. Y esto que está acá es 1/4 sobre KT, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ya la expresión de N con respecto a la energía, ¿verdad? Entonces esto sería 1/4 sobre KT por E menos mu. Entonces, nos estamos quedando a primer orden. Estamos despreciando los términos restantes a primer orden. Y entonces, tenemos la ecuación de una línea recta. Y entonces, la pendiente de esa recta, en energía de Fermi, podemos ver que es negativa. Por aquí tengo un signo menos. Y disminuye conforme se incrementa la temperatura. O sea que la pendiente va estando cada vez menos negativa a medida que aumenta la temperatura por arriba de 0 Kelvin. Ok. En la región E menor que la energía de Fermi o E menor, mucho menor que mu, podemos aproximar la distribución, que es esta. Poniéndolo a la -1, utilizando el desarrollo en serie de Taylor. Y entonces, como E es mucho mayor que mu, esto prácticamente es 1. En la región, o sea que la curva para energías menores que la energía de Fermi se aproxima asintóticamente a 1. En cambio, para energías mucho mayores que la energía de Fermi, entonces aquí lo que tenemos es que esto prácticamente esto es muy grande respecto a 1, entonces esto es era menos beta epsilon menos mu, E menos mu, y o sea que la distribución decae en forma exponencial, en forma clásica exponencial. O sea, como una cola exponencial, ¿verdad? Entonces ya tenemos más o menos una forma cómo puede ser la curva. Eso justifica lo que ya más o menos pintamos aquí originalmente, que era una curva asintótica aquí en 1 para energías menores que Fermi y para energías mucho mayores que la de Fermi decae como una cola de una exponencial. O sea que esta curva es correcta, que la pendiente es negativa y que la pendiente va siendo más pequeña, menos inclinada, a medida que aumentamos la temperatura. Entonces nosotros podemos
pintar esto así. Esta que estoy marcando aquí con el borrador es una curva a una temperatura mayor que la temperatura cero, pero esta que estoy marcando acá es una curva a una temperatura aún mayor, menor pendiente, miren, o sea, más negativa, menos negativa, perdón, o sea, ¿verdad? Siempre negativa, ¿verdad? Y aquí está la cola exponencial a la izquierda, a la derecha de la energía de Fermi y la asíntota en 1 a la izquierda de la energía de Fermi. Entonces, ¿qué van habiendo? A medida que aumentamos la temperatura, van habiendo más niveles ocupados arriba de la energía de Fermi y menos niveles ocupados abajo de la energía de Fermi. Podríamos preguntar qué tanto se suaviza la transición. Eso lo podríamos analizar estudiando la pendiente en el valor de exacto de la energía de Fermi, o sea, en E igual mu. La pendiente de la recta encontramos que era menos 1 sobre KT. Entonces, esta sería la gráfica de la recta. Esta recta nos sirve como un estudio para ver qué tanto se suaviza, como una especie de rampa, ¿verdad? Que comunica los puntos de discontinuidad. O sea, en la medida que la rampa es más inclinada, es menos suave la curva. Si es más inclinada, es menos inclinada, es más suave la curva. Y si es menos inclinada, es más violenta la curva. Y para tener una idea de qué tanto se suaviza, pues podemos estudiarlo analizando esta brecha que está aquí, que sería el delta, que sería 4KT, que sería el delta de las X, ¿verdad? Aquí que sería 4KT. O sea que ese factor delta 4KT nos dice que en la medida que delta es más grande, pues va a estar menos inclinada, o sea, va a ser la curva más suave. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿qué fue lo que dijo ahí? Que dijo que a la medida que el delta es más grande, la curva está menos inclinada. Porque este delta es esta distancia, ¿verdad? El valor absoluto de delta es esta distancia. Entonces, si la temperatura es más grande, esto se va haciendo más grande. O sea que la curva está más suave. La pendiente está menos inclinada, ¿verdad? Va siendo cada vez más grande, ¿verdad? Menos inclinada. ¿Ok? Entonces ese delta. Pueden hacer un ejercicio ahí en el cuaderno, después de la clase, para que estimen, por ejemplo, cuál sería temperatura ambiente esa delta, por ejemplo. Sí. ¿Cuál sería temperatura ambiente esa delta? Solo quiero recalcar que esto es muy importante. Sobre todo este modelo es importante para poder explicarse qué es lo que ocurre en el modelo, en la conducción en metales, el modelo de conducción en metales. El modelo de conducción en metales se basa en este modelo estadístico. ¿Verdad? Ustedes acuérdense que en general tienen dos bandas, ¿verdad? Tienen una banda de conducción, una banda de valencia, le voy a llamar B sub B, y tienen una banda de conducción. Y aquí tienen una brecha. Entonces, aquí tienen una brecha que tiene una energía de brecha que le vamos a llamar E sub G, como si fuera gap. Entonces, lo que tienen son aquí que en los aislantes, por ejemplo, esta brecha es muy grande. La energía de Fermi generalmente anda aquí en medio entre las dos bandas, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que en la medida que ustedes vayan pasando electrones por arriba de la energía de Fermi, se van acercando a la banda de conducción. Eso se logra más fácil en los semiconductores. Por ejemplo, estos serían los aislantes, ¿verdad? Estos primeros. En los semiconductores se logra más fácil porque en este caso el gap es más pequeño. Y en los metales lo que ocurre es que prácticamente hay una banda ya aquí
ya hay una banda aquí ya con electrones, una banda semiocupada ya que tiene electrones, entonces solamente hay que pasar los electrones a la banda de conducción para que conduzcan, ¿de acuerdo? Entonces la energía de Fermi es un parámetro que le sirve para ir midiendo, ¿verdad? Qué tanto están separadas la banda de conducción con la banda de valencia para el modelo de los metales, ¿verdad? Así es, ¿verdad, Jorge? Usted que es especialista en esto. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces el modelo precisamente sirve para explicar esto, ¿verdad? La conducción en metales, ¿verdad? O sea, se considera que todos los electrones que están en el mar de Fermi están en la banda de valencia y pasan a la banda de conducción después, ¿verdad? Cuando se van llenando niveles por arriba de la energía de Fermi. ¿Alguna otra pregunta? Bien, usted va a trabajar con ellos mañana, ¿verdad, Jorge? Sí. No sé si tendrían opción a trabajar el viernes un ratito para poder evacuar un poco más los problemas de tarea. Yo creo que sería mejor la otra semana reunirnos 2 veces en vez de esta. Tal vez hoy solo el jueves y después la... Está bien, está bien. La otra semana 2 veces. Estoy analizando el contenido. Es posible que mueva la fecha de examen, ¿verdad? Sí, es posible que mueva la fecha de examen. Permítame un segundito. Mimi, termino la clase ahorita te atiendo, no te descuelgues. Si no tienen preguntas, voy a colgar la clase, jóvenes. ¿Tienen alguna observación? No. Entonces, los miraré el lunes, seguramente, primero Dios, ¿verdad? Y que tengan buena tarde y buen provecho en sus alimentos. Profesor. ¿Sí? Solo si me pueden mandar las últimas 2 clases, que solo me había mandado hasta la 3, me parece a mí. Yo se las mando, Jorge, con mucho gusto. Buenas tardes a todos y buen provecho en sus alimentos. Gracias. Igual. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por su atención.